Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en los componentes esenciales del sistema nervioso, las neuronas. Veremos cómo la ciencia ha conseguido poner orden en su increíble diversidad, clasificándolas según su estructura y también según su función. Para empezar, mirad esta imagen. Es un dibujo de Santiago Ramón y Cajal. La complejidad de esta única célula de Purkinje es abrumadora. Y nos sirve para darnos cuenta de la tremenda variedad de formas neuronales que existen. Esto, claro, nos lleva a una pregunta clave en neurociencia. ¿Cómo podemos clasificar y, por tanto, entender un universo celular tan increíblemente diverso? Vale, para poner un poco de orden en todo esto, vamos a seguir una estructura muy clara. Primero, exploraremos esa diversidad neuronal que precisamente nos obliga a clasificar. Después, nos meteremos de lleno en los dos criterios principales, la clasificación por estructura y por función. Y para terminar, veremos cómo estos dos aspectos se unen para formar la compleja red de circuitos neuronales que nos define. Porque toda esta variedad que vemos en la forma y el tamaño de las neuronas, en cómo se ramifican sus dendritas y axones, no es para nada casual, es la manifestación física de su especialización. Así que entender esta diversidad es el primer paso, un paso crucial para poder descifrar cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, ¿por dónde empezamos a clasificar? Pues bueno, el criterio morfológico más aceptado, el más descriptivo, se centra justo en esto, en contar el número de prolongaciones que salen del cuerpo celular, del soma, y ver cómo se organizan. Este principio tan básico es el que nos va a permitir distinguir los tipos fundamentales de neuronas. Empezamos entonces con el criterio más visual, el morfológico. En este sistema, la propia arquitectura de la neurona nos sirve como guía. Y como vamos a ver, la forma no es una cuestión estética, para nada, sino que es un indicador directo de la identidad y la función de la célula. El primer tipo estructural, y de hecho el más común de todos, es la neurona multipolar. Su propio nombre ya nos da una pista bastante clara sobre su arquitectura. Y aquí lo vemos perfectamente. Lo interesante de estos esquemas es ver sus características. Todas estas variantes que veis aquí, desde una motoneurona hasta una célula piramidal, comparten un rasgo que las define. Tienen un único axón y a la vez múltiples ramificaciones dendríticas que salen directamente del soma. Así que si tuviéramos que dar una definición formal, diríamos que es aquella neurona en la que, además del axón, emergen del soma varias ramificaciones dendríticas. Los ejemplos más típicos son las células piramidales de la corteza o las células de Purkinje del cerebelo, como la que vimos al principio. Venga, pasamos ahora al segundo tipo estructural, la neurona bipolar. Aquí la morfología es muy diferente, mucho más simétrica. Como se ve en el diagrama, su característica principal es que tiene dos únicas prolongaciones que salen de puntos opuestos del cuerpo celular. Una estructura que parece sencilla, pero como veremos, está muy especializada. La definición es muy precisa. Posee dos prolongaciones, un axón y una dendrita. Pero lo más importante es dónde las encontramos. Se localizan sobre todo en los sistemas sensoriales, como por ejemplo en la retina. Esto ya nos conecta directamente su estructura con la transmisión de información sensorial. El tercer y último tipo morfológico principal es la neurona unipolar. Esta presenta un diseño que es, si cabe, el más peculiar de todos, porque se basa en una única prolongación. Como vemos aquí, la clave es que del soma sale una sola prolongación. Ahora bien, en la variante más común en los vertebrados, la neurona pseudounipolar, esta única prolongación se bifurca. Una de las ramas actúa como dendrita para recibir información y la otra como axón para conducirla. De nuevo, la definición es clara. Son neuronas con una sola prolongación que se divide para cumplir dos funciones. Y al igual que las bipolares, son típicamente sensoriales. Forman parte del sistema somatosensorial y se encargan de detectar información del tacto o del dolor. Bueno, ya hemos analizado la arquitectura neuronal, así que ahora vamos a cambiar de perspectiva. Pasamos a la clasificación funcional. La pregunta ya no es cómo son, sino más bien qué hacen. Vamos a ver el papel específico que juega cada neurona dentro de un circuito. Si lo simplificamos, el flujo de información en el sistema nervioso sigue un viaje lógico en 3 pasos. Todo empieza con las neuronas sensoriales, que son como los detectores, captan los estímulos. Esa información es procesada por las interneuronas, que forman una enorme red de computación interna. Y finalmente, las neuronas motoras ejecutan la respuesta, llevando las órdenes a los músculos y glándulas. Vamos a detallar un poco más estos papeles. Las sensoriales son aferentes, es decir, llevan información hacia el sistema nervioso central.
Las motoras son eferentes, transmiten las órdenes desde el sistema nervioso central hacia los músculos. Y en medio de todo, conectando unas con otras, están las interneuronas. Son el tipo más abundante con diferencia y se encargan de todo el procesamiento de la información. Y llegamos al punto clave, donde todo encaja. Aquí es donde conectamos la morfología que hemos descrito con los roles funcionales que acabamos de definir. Porque al final, estructura y función no son conceptos separados, sino dos caras de la misma moneda en neurobiología. Y esta imagen ilustra esa conexión de una forma brillante. A la izquierda, el esquema limpio de una motoneurona multipolar. A la derecha, la preparación original de Cajal. Su compleja red de dendritas está perfectamente diseñada para recibir muchísimas señales y su largo axón para transmitir la orden final al músculo, la forma al servicio de la función. Y aquí hay un dato que es fundamental. La inmensa mayoría de las neuronas son interneuronas, dedicadas a procesar información a nivel local. Estas, junto a las neuronas de proyección, que son las que tienen axones largos para conectar distintas áreas, forman tanto los circuitos locales como las grandes autopistas de comunicación que son la base de todo el procesamiento cerebral. Y todo esto nos lleva a una conclusión potentísima. La actividad coordinada de este gigantesco sistema de células diversas y especializadas, organizadas en circuitos, es ni más ni menos que la base neurobiológica de toda conducta. Esto nos deja con una última reflexión. Si la forma de cada neurona está tan íntimamente ligada a su función, ¿qué nos dice entonces esta apabullante diversidad de formas que hemos visto sobre la increíble complejidad del pensamiento, la emoción y el comportamiento humano?